Muy buenos días para todos, estimados oyentes de la Corporación Cambio Sostenible. Hoy 18 de diciembre, en el contexto del Día Internacional del Migrante, vamos a hablar acerca de la situación de movilidad humana en Colombia. Esto surge desde el año 2000, gracias a la Asamblea de la ONU, que destaca las necesidades de asegurar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos los migrantes. Nosotros somos la Corporación Cambio Sostenible, una entidad sin ánimo de lucro que promueve el desarrollo sostenible para la equidad social. Hemos realizado un enfoque de migración en la promoción de sus derechos humanos. Soy Kenny Espinosa, su presentador. Tengo el placer de el día de hoy encontrarme con Francisco Rigual. Él es abogado y experto en migración. Me gustaría pues darle la palabra. Buenos días, Kenny, muchísimas gracias por la invitación. Antes de iniciar este conversatorio, invito a todos nuestros oyentes a que cualquier pregunta se comuniquen con nosotros a través de nuestro WhatsApp corporativo 312-896-5224. Entonces, ya les cedo la palabra, Frank. Sí. Bueno, Kenny, muy buenos días. Entonces, pues como comentabas, sí, hoy es un día importante desde el punto de vista del reconocimiento de lo que son los derechos humanos y sobre todo pues los derechos de todas estas personas que han hecho movimientos migratorios, ¿sí?, alrededor del mundo. Y el día de hoy pues vamos a estar haciendo un énfasis un poco en este conversatorio. Vamos a estar identificando los aspectos más importantes de la movilidad humana en Colombia, de todos estos fenómenos migratorios. Vamos a hacer énfasis en lo que es esa migración interna, ¿sí?, tomando en cuenta pues de que no toda migración procede precisamente del extranjero, y también esa migración transfronteriza, ¿sí?, que es las personas que básicamente salen de su país de origen para vivir en otro país, dándole un poco pues la mirada a todos esos fenómenos actuales que está viviendo Colombia, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que determinar es que hay 5 procedencias significativas en Colombia. Colombia, a pesar de no ser un país con grandes tradiciones de recepción de migrantes, como lo que ha podido ser Brasil, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, últimamente pues estamos viendo también en el caso americano el caso de Canadá, tal vez el conflicto armado vino a aislar a Colombia durante mucho tiempo de este atractivo como potencial país para realizar migraciones y también para residir, pero pues en las últimas décadas hemos visto pues una Colombia un poco más abierta a el tema migratorio. Hay 5 procedencias más significativas, como comenté al principio. La mayor, y pues por supuesto esa es la que mediáticamente más nos llega día a día por todos los medios de comunicación, es la migración venezolana. De acuerdo a cifras oficiales de Migración Colombia, este año ya superamos el 1.800.000 ciudadanos provenientes de Venezuela. Hay una segunda migración también, de acuerdo al último censo del DANE de 2018, es una migración que se ha mantenido también creciendo durante los últimos años. Que es la migración estadounidense. Pues recordemos que los Estados Unidos es el primer socio comercial de Colombia, entonces pues hay relaciones importantes desde el punto de vista comercial, militar, petrolero, y también pues se han dado estos intercambios muchísimas veces familiares de estadounidenses que han venido a vivir a Colombia. Esto probablemente ya en el próximo censo va a tener una tendencia superior. Mira que todos los años cuando miramos la tendencia de los estadounidenses ha sido de crecimiento. En un tercer lugar pues está el Ecuador, con más de 18.000 personas, ¿sí?, provenientes del Ecuador. Esto pues efectivamente se entiende por ser el Ecuador un país fronterizo. Tenemos una frontera sur pues bastante dinámica, tan dinámica que al menos personalmente, yo habiendo estado en la frontera ecuatoriana y en la parte norte también del Ecuador, es sorprendente que solamente hayan 18.000 ciudadanos ecuatorianos para el último censo registrados en Colombia, ¿no? Pero claro, uno mirando también pues esas dinámicas fronterizas del sur de Colombia, uno puede también entender que muchas de esas personas poseen doble nacionalidad y se identifican pues como colombianos en territorio colombiano. Hay una cuarta migración importante que también ha crecido durante los últimos tiempos, que es la migración española, ya para el último censo superando los 7.000 ciudadanos españoles viviendo en Colombia. Y la quinta, pero no menos importante, pues también el Perú, un país fronterizo
con Colombia, ¿no? Entonces, esas son las 5 procedencias más significativas procedentes del extranjero. Y también tenemos que mirar, pues, que el colombiano ha tenido una tradición también expulsora, una tradición migratoria muy importante. Esto pues se debe a muchísimos factores, a muchísimos fenómenos económicos que estuvieron dándose durante el siglo XX, también todo lo que es el conflicto armado, también personas pues que buscaron oportunidades académicas en otros países. Es común, por ejemplo, estar en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y también poder ver a un número importante de ciudadanos colombianos pues que hacen vida académica en otros países. Entonces, se estima, ¿sí?, que cerca de 4.7 millones de colombianos ya viven fuera de Colombia. Entonces, fíjense que de acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la Cancillería, cerca de 4.7 millones de colombianos viven fuera de Colombia, ¿no? Eso significa que más del 10% de la población colombiana hoy vive fuera del país, y que pues la diáspora colombiana es una diáspora importante desde el punto de vista demográfico, tanto así pues que ni que se ha llegado a calificar como la segunda ciudad virtual más grande de Colombia. Es decir, después de Bogotá, si existiera una ciudad más grande, serían estos 4.7 millones de colombianos que viven fuera de Colombia. Es por ello y también en el marco de todo este proceso de los acuerdos de paz que surge esta ley de retorno, que es la 1565, en el año 2012. Eso fue durante el periodo de Juan Manuel Santos. Esto básicamente lo que buscaba era que, dadas las condiciones de mejora del país, las condiciones de paz del país, pues también el Estado pudiera brindar acompañamiento a todos esos colombianos que desearan retornar a su país de origen, ¿no?, creando también pues incentivos de carácter tributario, aduanero, concernientes al retorno de los connacionales colombianos. Entonces, en ese sentido, pues debo también mencionarte que la Cancillería de la República ha dispuesto de manera online un formulario para poder aplicar a la ley de retorno 1565. Esto es válido pues para todos los colombianos que hayan vivido incluso por más de 3 años fuera de Colombia. Es una caracterización bastante completa porque les permite a los colombianos retornados mostrar al Estado pues cuáles son sus necesidades propiamente, si son necesidades de trabajo, de educación, de vivienda. Debo también mencionarte que, a pesar de que existen esos instrumentos de beneficios de ley y de caracterización, son muy pocos utilizados, ¿sí? En casi todo el trabajo de campo que he tenido de forma comunitaria, cuando hablo con colombianos retornados, pues ni siquiera saben que este formulario existe. Esto pues ya sabemos que Colombia tiene una tradición de expedir y decretar leyes y todo tipo de normativa con mucha frecuencia, pero sí pues también debo reconocer que hay una falencia por parte del Estado muchísimas veces en familiarizar esta norma. Lo que sí puedo decir como un análisis muy personal es que si esta población colombiana retornada no está indicando a Colombia, no está indicando al Estado colombiano ni siquiera que está llegando como retornado al país, va a ser muy difícil conocer las características y las condiciones y sobre todo las necesidades de esta población colombiana retornada. Es por ello pues la importancia de que puedan consultar. Es muy fácil de googlear. Puedes buscar en Google, por ejemplo, formulario de retornados o formulario para retornados, e inmediatamente pues te va a salir toda la indicación de la Cancillería y vas a subir pues todas las pruebas que indiquen que estuviste fuera de Colombia y que efectivamente pues has retornado al país. Esto me parece que debería difundirse mucho más, y por eso pues la importancia de estos espacios como lo tenemos el día de hoy. Francisco, tú me haces pensar algo aquí, y es: nuestro país ha sido un país sumamente expulsor por un conflicto interno que trascendió más de 5 décadas, y creo que es una pregunta que hay que hacerse. Estos colombianos en el exterior, estos colombianos que viven en el extranjero, ¿qué beneficios les trae también venir a retornar a Colombia? Y también, ¿qué derechos pueden ejercer desde el extranjero que puedan aportar a Colombia? ¿Cómo lo ves?
Vaya, es una pregunta bastante compleja porque ¿qué beneficios? Pues yo no pudiera darte un beneficio a rasgos generales. Yo creo que los fenómenos migratorios, a menos que surjan de calamidades o de conflictos internos o agresiones extranjeras, son muy particulares. O sea, las motivaciones que pueden traerme a mí, si soy un colombiano que ha vivido en España durante 10 años, a Colombia, pues pueden ser diferentes a las que pueda tener un colombiano retornado de Venezuela o un colombiano que esté finalizando estudios en la Argentina, por ejemplo. Entonces, todo eso puede variar. ¿Sí? Todo eso puede realmente variar y por eso es importante la caracterización. ¿Qué beneficios? Pues pueden tener beneficios, como te dije, pues de carácter aduanero y tributario. Hay unos beneficios bien interesantes con el tema de la DIAN, sobre todo cuando tratas de ingresar a Colombia algún tipo de bienes que hayas tenido, por supuesto bienes muebles, ¿sí? Carrocería, maquinaria, indumentaria y demás que quieras traer al país, pues siendo beneficiario también de esa ley de retorno, pues vas a tener muchísimo más oportunidad de aliviar algunos requisitos burocráticos, ¿no? Pero bueno, como te digo, esto es bastante desconocido. Yo personalmente incluso desconozco, de hecho tengo pendiente de hacer una petición al Ministerio de Relaciones Exteriores de cuántos colombianos formalmente han solicitado ser beneficiarios de esa ley de retorno. Todavía eso para mí pues representa un enigma, ¿no? Entonces, hasta el momento hemos hablado de una migración transfronteriza, ¿sí? Tanto de colombianos como extranjeros, de personas que han salido de su país de origen para vivir a Colombia o colombianos que han salido de Colombia para ir a vivir a otros países, pero también es importante mencionar un tipo de migración que en Colombia, digamos, se posiciona como el número uno, ¿no? Y eso pues porque Colombia tiene aproximadamente 4.9 millones de personas desplazadas internamente como consecuencia del conflicto armado. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, de hecho, ha colocado, pues como ya mencioné en un principio, a Colombia en el país número uno con mayor número de desplazados. Entonces el fenómeno migratorio en Colombia, pues ya vemos que es un fenómeno bastante dinámico, bastante complejo. Estábamos hablando anteriormente de 4.7 millones de colombianos que han ido a vivir a otros países y de 4.9 millones de colombianos que han sido desplazados internamente. Entonces tenemos unos movimientos migratorios colombianos tanto internos como exteriores que superan incluso ya los 10 millones de personas. Entonces pues esa es una realidad en el desplazamiento interno que se ve muchísimo en el campesinado, en las zonas rurales del país. Últimamente pues también ese tema o esa especie de megalópolis que se ha estado creando en el centro de Colombia, ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, que están concentrando cada vez más parte de este desplazamiento interno. Entonces, pues eso es algo que no hay que olvidar, ¿sí? Hay personas también dentro del territorio colombiano que han dejado sus hogares, que han dejado muchas veces hasta sus tierras, sus grupos familiares, para empezar también de cero en otras ciudades, en otros territorios de Colombia. Entonces, hemos hablado mucho de Colombia, de colombianos, y también me gustaría hablar un poco de qué es la nacionalidad colombiana, ¿no? ¿Sí? Pues lo primero, como un análisis muy personal, un punto de vista particular que debo mencionar, es que tanto las nacionalidades como los países, como las fronteras, son realmente invenciones humanas, ¿sí? Invenciones pues realizadas en ese afán de poder controlar territorialmente o demográficamente una región, de poder administrar. Muchas personas pues relacionan a veces esto con algún tipo de ambición innata, ¿sí? Que tiene el ser humano. Pero bueno, lo que sí se puede decir que dentro de esas invenciones, en la Constitución colombiana, que es lo que nos da ese proyecto macro, ese modelo de país, en su artículo 96 podemos encontrar quiénes son nacionales colombianos. Hay dos tipos de nacionales colombianos, uno por nacimiento y otros por adopción. Cuando miramos pues, los supuestos para la nacionalidad colombiana por adopción, nos encontramos dos. La primera es que nos dice que los naturales de Colombia que cumplan una de dos condiciones, que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales colombianos, o que siendo hijos de extranjeros, alguno de sus padres estuviese domiciliado en la República en el momento del nacimiento, ¿sí? Entonces aquí estamos mirando en este literal A
que tenemos un sistema de nacionalidad conocido como el ius sanguini o derecho de sangre, que no está precisamente ligado a la territorialidad. Entonces mira que acá fácilmente podemos leer sin tener que hacer esfuerzos grandes en un análisis, que el padre o la madre hayan sido naturales o nacionales de Colombia, o que siendo hijo de extranjeros, alguno de sus padres estuviese domiciliado en la República de Colombia, efectivamente, en el momento del nacimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que si son, por ejemplo, padres que están en Colombia temporalmente, o están de turistas, o haciendo alguna actividad de paso, o están haciendo tránsito en Colombia hacia otro lugar, voy a colocar un ejemplo que puede ser un poco dantesco, ¿sí? Un adelanto de un embarazo en un aeropuerto de Colombia, de una ciudadana francesa, no implicaría que el niño es colombiano así haya nacido en Bogotá. ¿Por qué? Pues porque su madre no estaba domiciliada en la República. Entonces, esa modalidad de nacionalidad que se da cuando las personas nacen en el territorio del país no es conocida como derecho de sangre o ius sanguinis, sino como ius solis, ¿sí? O derecho de nacimiento. Entonces, Colombia, digamos, no tiene ese criterio, ¿sí? de primera mano. Entonces, en el literal B incluso podemos ver esa nacionalidad por nacimiento que dice los hijos de padre o madre colombianos que hubiesen nacido en tierra extranjera y luego se domiciliaren en Colombia o se registraran en una oficina consular de la República, estando pues obviamente fuera de Colombia. Aquí podemos ver incluso que ellos están calificados como colombianos por nacimiento, así hayan nacido en cualquier otro territorio del planeta. Es decir, un colombiano puede ser colombiano por nacimiento, así haya nacido en Groenlandia, en Alaska, en Japón, en Taiwán, en España, en Venezuela, en Chile, en Perú. No importa dónde hayas realmente nacido, si tu padre o madre son colombianos, eres un colombiano por nacimiento. Además, esto de acuerdo al artículo 96 constitucional. Y es por eso pues que vemos casos interesantes, como por ejemplo acá en la ciudad de Bogotá, el ex alcalde Peñalosa, él, a pesar de haber nacido en los Estados Unidos, es un colombiano por nacimiento, que por cierto el día de hoy he mirado que tiene aspiraciones a la presidencia de la República, es decir, tiene los mismos derechos de un colombiano por nacimiento, porque el nacimiento en la nacionalidad colombiana no está atado a la territorialidad de Colombia, sino a la descendencia propiamente. Entonces, también hay otra forma, que es una forma mucho más excepcional, que es la nacionalidad por adopción, ¿sí? Yo siempre describo a la nacionalidad por adopción, que es lo mismo, muy parecido a la naturalización, como lo siguiente, ¿no? Eso es una especie de matrimonio, es decir, el ciudadano extranjero residente en Colombia debe querer ser colombiano, pero también Colombia debe aceptar como colombiano a esa persona. Eso lo hace la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores siempre es el que va a tener la última palabra. El hecho de solicitar la nacionalidad colombiana por adopción no implica que ya la tengas, simplemente pues se abre un proceso. ¿Quiénes pueden serlo? Pues los extranjeros que soliciten y obtengan una carta de naturalización. Esa carta de naturalización básicamente es la que va a suplir el registro civil de nacimiento, y de acuerdo con la ley pues establecerá los casos en cuales se pierde la nacionalidad colombiana por adopción. Yo también quisiera mencionar pues que esto no es muy fácil, ¿sí? Una persona para ser nacional colombiano por adopción, lo primero que debo comentar es que debe ser residente en Colombia, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito de qué significa ser residente o qué es poseer una visa de residente. Dependiendo del lugar de origen de donde venga esta persona, va a ser más o menos tiempo para poder solicitar la nacionalidad colombiana por adopción. Y pues también hay unos requisitos tanto de forma como de fondo que tienen que ver con la intencionalidad, también en presentar pruebas de conocimiento sobre cultura, historia, geografía colombiana. También debo comentar pues que para lograr esa residencia muy rara vez se puede lograr desde el día 1 en que eres migrante en Colombia, ¿sí? Una residencia generalmente se logra por tiempo acumulado de permanencia y digamos
por renovar constantemente unas visas que al final pues acumulen ese tiempo para poder vivir en el país. También hay unos casos excepcionales como los padres de ciudadanos colombianos pues que pueden de forma más rápida obtener la residencia, o también las parejas de nacionales colombianos, ¿no? Ahí creo que surgen ahí dos dudas en cuanto a este fenómeno de movilidad humana y la nacionalidad colombiana. Te pregunto, Francisco, en este literal B que nos hablas de nacimiento, los hijos de padre o madre colombiana que hayan nacido en un país, por ejemplo, como Venezuela, que tenga cerrado estas oficinas consulares, es decir, se les está negando esa posibilidad de tener la nacionalidad colombiana, ¿qué pueden hacer? ¿Retornan aquí? ¿Qué hacen estos ciudadanos que son hijos y padres de colombianos y les puede corresponder la nacionalidad colombiana? Y lo otro, cuando nace un niño aquí en Colombia, pero sus padres son extranjeros, ¿pueden ser colombianos o no? Sí, pues yo creo que la segunda pregunta es respondida por el literal A, ¿sí? Si los padres son extranjeros pero tienen su domicilio formal en Colombia, eso pues implica una regularidad migratoria en el país, eso implica algún tipo de visa. Yo creo que la más excepcional para estos casos es la visa de residente, aunque hay un decreto, ¿sí? Muy reciente de la Registraduría Nacional que ha instado pues desde la Presidencia de la República que existiese por el tema de los niños hijos de padres venezolanos que estaban siendo apátridas en Colombia, es decir, no tenían nacionalidad porque no había representación o no hay representación todavía ni reconocimiento mutuo entre el gobierno de Colombia y Venezuela, y esos niños nacidos en Colombia quedaban sin ningún tipo de nacionalidad. ¿Esto por qué? Porque muchas veces sus padres, en la gran mayoría, no poseían una regularidad migratoria en el país como presentar a sus hijos como colombianos. Entonces pues digamos esto ya se suprime con este decreto, no recuerdo exactamente el número, lo colocaremos en los comentarios al finalizar, pero digamos eso es una excepción que ocurre hasta ahora, ¿no? Entonces tú me mencionabas sobre los ciudadanos colombianos que son hijos de padre o de una madre colombianos en el exterior y que no tienen representación consular en el país. Y me ponías el ejemplo de Venezuela, pues que hay un número significativo también de colombianos viviendo en Venezuela y no pueden ir simplemente a expedir un registro civil de sus hijos o una cédula de ciudadanía o un pasaporte, pues por no tener consulados en Venezuela por la ruptura de las relaciones diplomáticas. Estas personas, pues en este caso tendrían dos opciones, ¿sí? La primera, pues venir a Colombia, ¿sí? En el caso de los venezolanos, que es mucho más cerca. Venir a Colombia y formalizar en la Registraduría Nacional, ¿sí? Con los requerimientos de ley, su nacionalidad, ¿sí? Más que obtenerla es formalizarla, porque realmente ya la tienen constitucionalmente. Y otra opción, pues es, si están en otro país diferente, alguna vez a Colombia o a Venezuela, por ejemplo en los Estados Unidos, puede dirigirse a una oficina consular, como pues nos señala pues el literal B de este supuesto 1, ¿no? De los colombianos por nacimiento. Entonces recordemos pues que también la representación consular viene a suplir a las oficinas dentro del territorio nacional. Entonces pues fácilmente sus padres o el ciudadano colombiano mayor de edad, si ya quiere formalizar a motus propios su nacionalidad, puede dirigirse fácilmente a un consulado y obtener, o formalizar mejor dicho, su nacionalidad por nacimiento. Entonces, aquí nos surge un interrogante importante. ¿Se puede tener doble nacionalidad en Colombia? Acá básicamente todo viene a regirse por la ley 43 de 1993 y efectivamente dice que sí, que todo colombiano tiene derecho a tener más de una nacionalidad, no se especifica cuántas. Sin embargo, deberá fungir como colombiano en territorio colombiano y ante las autoridades colombianas. Aquí básicamente, y esto traducido al cristiano Kenny, lo que te está diciendo es, puedes tener 10 nacionalidades si tú quieres, pero en Colombia solamente vas a ser colombiano. Y eso implica, de acuerdo al artículo 22, lo siguiente, que el nacional colombiano
que posea doble nacionalidad en el territorio nacional se someterá a la Constitución política y a las leyes de la República. En consecuencia, su ingreso y permanencia en el territorio, así como su salida, ¿sí? Aquí estamos hablando pues de trámites meramente migratorios, deberán hacerse siempre en calidad de colombianos, debiendo identificarse como tales en todos sus actos civiles y políticos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy un ciudadano ítalo-colombiano, ¿sí? Y quiero contraer matrimonio en Colombia, no lo puedo hacer, ¿sí? Como ciudadano italiano, ¿sí? No puedo traer mi registro civil de Italia, ni mi pasaporte para contraer matrimonio, lo debo hacer como colombiano. Si lo hago, pues eso puede estar teniendo unas consecuencias también de sanciones, ¿sí? De sanciones pecuniarias, lo mismo que si yo soy colombiano y voy a salir de Colombia a otro país y me identifico como extranjero. Por ejemplo, si soy francés y estoy en el aeropuerto del Dorado, pero bueno, se me antojó utilizar para la salida el pasaporte francés. Si se llega a identificar pues que soy efectivamente un ciudadano colombiano, estoy irrumpiendo, ¿sí? Estoy incumpliendo esa norma y también puedo ser sancionado. Es decir, y aquí entramos en otra interrogante. Si puedo tener otras nacionalidades, pero solamente puedo en Colombia utilizar la nacionalidad colombiana, ¿para qué me sirve otra nacionalidad en Colombia? Pues básicamente te sirve para trámites consulares y de embajadas, ¿sí? Para ejercer el voto en tu otro país de nacionalidad a través de un consulado o embajada, para actualizar documentos solamente pues a término de consulados y embajadas, y por supuesto una vez que ya hayas salido del territorio colombiano puedes usar, si así lo prefieres, o puedes identificarte con otro pasaporte o con otra nacionalidad o usar tu otra nacionalidad fuera. Entonces así funciona el tema de la doble nacionalidad en Colombia. Entonces pues pasando a otro tema, vamos a mirar también el tema de las vocaciones de la migración transfronteriza, ¿sí? Ya miramos que hay una migración interna y también una migración transfronteriza que puede ser de colombianos al exterior o de extranjeros hacia Colombia, ¿sí? Transfronteriza precisamente porque consiste en traspasar esas fronteras. Hay 4 vocaciones importantes que hay que saber determinar, sobre todo desde el punto de vista comunitario. Nosotros desde la sociedad civil nos hemos convertido en esa puerta de entrada de ciudadanos extranjeros, ¿sí? Hemos sido tal vez la oficina de consultas prioritarias para ellos. ¿Eso por qué? Porque ven en la sociedad civil mucha más confianza, ¿sí? También para poder preguntar algunas cosas, también para poder manifestar algo que tenga que ver con su estatus migratorio, que muchas veces también puede ser irregular, y sienten menos miedo, ¿sí? En la sociedad civil que en una autoridad propiamente del Estado colombiano, como pudiera ser Migración Colombia o la Cancillería de la República. Entonces yo siempre invito a que la atención se dé desde la perspectiva o desde ese enfoque diferencial de lo que son estos 4 movimientos migratorios o vocaciones migratorias. La primera es la residencia, ¿sí? ¿Quién tiene esa vocación de residencia? Pues el que tiene intención de quedarse a vivir en Colombia, el que se quiere radicar en Colombia a largo plazo, a mediano plazo, el que quiere quedarse toda la vida en Colombia porque ha construido su familia en Colombia, porque sus hijos son colombianos y ya están en el colegio y empezaron a crecer y digo, bueno, ¿ya a dónde me voy a ir? ¿Sí? Ya quedo en Colombia porque es el país de mis hijos. Ese puede ser solamente un ejemplo, ¿no? O esas parejas o familias binacionales, pues que también muchos de ellos deciden radicarse en Colombia como su país de residencia. Aquí, por supuesto, la atención, ¿sí? Que debe dar la sociedad civil es una atención totalmente que propenda la inclusión, ¿sí? A la formalidad laboral. Si tienes un emprendimiento, también pues poder orientarte cómo se hace un emprendimiento. Si quieres acceder a la salud, a la educación, ¿sí? Cómo se hace básicamente en Colombia para vivir o no. Entonces también tenemos una migración que es la migración de tránsito. La migración de tránsito, aquí pues tenemos un enfoque muy distinto, ¿sí? Que es una migración importantísima también en Colombia, sobre todo con el fenómeno migratorio venezolano, se ha dado durante los últimos años y consiste precisamente en utilizar ese territorio nacional como mecanismo de desplazamiento, sí, puede ser por tierra, por mar o utilizar de escala un aeropuerto a otros países de destino. Y aquí nos surge, y siempre hago esa pregunta, si estoy atendiendo población migrante y veo a una persona que sufre una enfermedad crónica, ¿no? Puede ser diabetes, y me dice quiero acceder a la salud y quiero tener
tratamiento. Y yo, bueno, tienes que hacer eso, eso y eso, y esa es la forma, y tienes que pasar por un proceso de regularización, luego acudir a llenar un formulario. Existen estos regímenes, está el contributivo, está el subsidiado, dependiendo pues de un estudio socioeconómico, miraremos en cuál podrás estar en ese momento. Y esa persona me dice, no, pero es que en una semana me voy a Chile, ¿sí? ¿Será que voy a darle la misma énfasis de atención que una persona que tiene intención de residencia? Pues completamente no me voy a desgastar en trámites, yo voy también a desgastar en trámites a esa persona, ¿sí? Que más bien lo que necesita es ayuda, orientación y apoyo para seguir realizando su tránsito a otro país. Necesita tal vez recomendaciones, ¿sí? Para ese tránsito, y por supuesto también voy a desgastar a las entidades tanto públicas como privadas, porque vamos a iniciar un proceso de regularización, vamos a realizar solicitudes, afiliaciones que no van a deparar pues básicamente en nada, sino en un desgaste de trámites, porque la verdadera intención de esa persona es irse a otro lugar. Entonces lo primero que debemos hacer cuando estamos atendiendo a una persona migrante es preguntarle qué es lo que está haciendo en Colombia, ¿sí? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Para poder identificar si sus necesidades realmente son aptas para llevar a cabo un proceso o no. También hay un movimiento pendular interesantísimo. Ahorita más adelante vamos a mirar todo ese fenómeno también fronterizo entre Colombia y Venezuela, pero básicamente los movimientos pendulares, y se llama pendular por ese movimiento análogo a un péndulo, corresponde a esas personas que entran y salen constantemente de una frontera a otra para realizar trabajos informales, algunas veces escolaridad, adquisición de bienes y servicios, o vienen a una cita médica o a una visita, ¿sí? Pero generalmente pues son corta estancia, a veces horas. Eso es algo que podemos ver en una frontera muy dinámica como la frontera de Villa del Rosario en norte de Santander, o la de Rumichaca en Nariño, en donde pues vemos constantemente este paso binacional de personas pues de un lugar a otro. Obviamente pues aquí el tema es muchísimo más específico. Aquí no estamos hablando ni siquiera de un tema de tránsito ni de residencia, sino pues que básicamente tal vez estas personas lo que necesitan es orientación, tal vez en una dirección, tal vez en algún horario de apertura de comercios. Digamos que es mucho menor las necesidades, ¿sí? O yo diría más que menor, diferentes las necesidades por cada vocación de migración en el país. Y también está esa migración de retorno, ya la hablamos desde el punto de vista de los colombianos, ¿sí? Es básicamente querer volver a tu país de origen, a volver a hacer vida, a volver a radicarte en el país originario. Y lo hemos visto muchísimo también de Colombia hacia Venezuela, pues de acuerdo a cifras oficiales del año pasado. Entonces, en todo este contexto de pandemia COVID-19, más de 95.000 venezolanos oficialmente, es decir, que han sido contados o estimados por las autoridades migratorias nacionales, han regresado a su país de origen, ¿no? Entonces esto pues puede ser más incluso, porque pues siempre sabemos que por esa frontera tan porosa y tan llena de pasos irregulares es muy difícil medir, ¿sí? O sea, yo siempre digo, si se midieron 95.000 es porque son muchos más. Eso es un criterio, por supuesto, muy, muy personal, pero oficialmente tenemos 95.000 retornados nada más el año pasado. Tendríamos que mirar si hay alguna contabilidad también para el año 2021. Francisco, esto es muy interesante lo que nos mencionas, estas vocaciones de la migración, que no vienen a ser estados permanentes, estimados oyentes, sino vienen a ser estas necesidades que voy a tener a la hora de movilizarme. Y me parece muy interesante porque justamente como tú lo mencionas, esto también está supeditado a las circunstancias económicas, las realidades políticas, como, y más adelante nos vas a explicar también, estos procesos de donde las personas se movilizan a otro país tienen que ver muchas veces con simplemente ir a comprar algo y devolverme, o incluso ya ni siquiera tengo ese dinero, tengo que trasladarme a vivir a otro lugar, o incluso, como mencionas, ya ni siquiera en ese lugar donde ahora fui tengo tantas garantías, sino que tendré que retornar. Es muy interesante, ¿no? Sí, y también está pues
el tema pendular, no podemos olvidar también el tema de la escolaridad, ¿no? Sobre todo en la frontera colombo-venezolana, muchos niños, pues en el pasado de Colombia, estudiaban del lado del Táchira en Venezuela. Hoy estamos viendo también el caso contrario, muchos niños de los municipios de Ureña, de San Antonio, pues estudian en Villa del Rosario o estudian en Cúcuta, y pues ya en la tarde otra vez están en su país. Entonces aquí vemos que más que vocaciones, ¿sí?, más que intenciones de residencias, son meramente movimientos pendulares que corresponden pues a algún tipo de dinámica, pero siempre basándose pues en dinámicas temporales, ¿no? Entonces, ahora sí nos vamos a meter de lleno en un fenómeno que nos convoca a Colombia a mirarlo con mucha más lupa, a dedicarle unos minutos más, ¿sí?, de atención, que es el fenómeno migratorio venezolano. Acá podemos ver una distribución, al menos en el continente americano, de ciudadanos venezolanos. Recuerdo que en 2019, en la última convención de refugiados, el alto comisionado de las Naciones Unidas estimaba ya para 2020 un poco más de 6.5 millones de ciudadanos venezolanos viviendo fuera de su país de origen. Eso pudo haber variado un poco con el tema de la pandemia, pero probablemente pues la tendencia pueda estar mutando en este año siguiente. Acá vemos pues que Colombia es el principal receptor, con más de 1.800.000 ciudadanos venezolanos actualmente radicados. También tenemos a Perú como un país receptor importante, a Chile, a Ecuador, que es un país pequeño, a Brasil, a la Argentina. También tenemos una población importante de venezolanos viviendo en Panamá, en los Estados Unidos. Vemos que casi ya superan los 351.000 ciudadanos venezolanos viviendo en ese país. Hay que comprender pues que para entrar a Estados Unidos las dinámicas son muy diferentes. Allá pues es mucho más complicado entrar, ¿sí? Se necesita visa, hay que tener un tiquete aéreo. Entonces pues podemos estar hablando de que las personas que están allí, así como que también los que están en Europa, son personas con menos vulnerabilidades socioeconómicas, que han podido, digamos, de una forma menos precaria poder dirigirse a estos países. Aunque no está acá reflejado, también hay una población importante de venezolanos en Italia, ¿sí? También hay una población de venezolanos importante en Portugal y sobre todo en España, que creo en el último sondeo que hice ya superaba los 400.000 ciudadanos venezolanos. ¿Eso por qué? Porque Venezuela fue un receptor importantísimo de ciudadanos europeos, sobre todo pues de esa Europa ibérica y también de Italia, que fueron a Venezuela y pues ahora han retornado ellos con sus grupos familiares, con sus descendientes, y eso puede también explicar por qué esos países han sido también unos importantes receptores de ciudadanos venezolanos. También veo, y me excusas, no tengo mucha información de la geografía del Caribe, pero veo que también hay en las Antillas hay algunas islas donde también han sido receptoras de migración venezolana. ¿Es porque también comparten frontera? Hay una población importante de ciudadanos venezolanos viviendo también en República Dominicana, ¿sí? Acá lo que debes ver que se marca en verdecito sobre el Caribe también debe corresponder a Puerto Rico, que hace parte de Estados Unidos en cierto modo por ser un estado libre asociado. Fronteras con el Caribe, pues sí, Venezuela tiene fronteras con Aruba, con Curazao, con todas esas Antillas menores también al oriente del país. También está Trinidad y Tobago, que ha sido un receptor que está marcado allí, aunque no indica números, importante porque es una isla fronteriza marítimamente pues con Venezuela. Y pues sí, la migración también se ha dado hacia el Caribe, digamos, han salido hacia todos lados. Siempre a las personas les llama mucho la atención el por qué no han salido en un gran número a Brasil, también siendo un país con el que comparten importante frontera, y eso también se debe a que el sur de Venezuela es muy despoblado, ¿sí? Y digamos también hay otras barreras en Brasil, ¿no? Como es la barrera del idioma. El norte de Brasil, digamos, no les ofrece tan dinámica economía o tan dinámicas oportunidades, entonces siempre empiezan a bajar desde ese estado de Roraima hacia otros estados del Brasil que terminan alejándolos muchísimo y se sienten tal vez un poco más cerca de esa América más que latina hispana.
¿no? Entonces por eso se debe, y vemos al costado izquierdo del mapa sudamericano que se ha reflejado más hacia Colombia, Perú, Chile, la migración, y no hacia el lado oriental del continente o subcontinente sudamericano. Entonces ahora sí vamos a hablar específicamente de lo que es Colombia y Venezuela. Colombia y Venezuela, pues alguna vez oí a Ingrid Betancourt y decía son países siameses, ¿sí? También a algún otro político le escuché, sí, Colombia estornuda, a Venezuela le da gripa, ¿sí? Es decir, históricamente estamos allí con problemáticas entretejidas, y en algún momento de la historia pues también Venezuela ha sido un receptor importante de ciudadanos colombianos, siendo la población migrante colombiana en Venezuela la más importante dentro del universo migratorio extranjero que posee Venezuela. Entonces vemos que comparten una frontera de 2.219 kilómetros de longitud. Es una frontera súper larga. Aquí estamos hablando, creo que más de la mitad de la línea, digamos, horizontal de Europa, por ejemplo. Es una frontera muy, muy larga, poblada por 12 millones de personas, ¿sí? Que viven entre 7 departamentos colombianos y 4 estados venezolanos. Entonces por eso vemos que también esos movimientos migratorios pendulares son tan importantes. Actualmente Migración Colombia nos dice que hay más de 1.842.000 venezolanos viviendo en Colombia. De ellos, 344.000 están en una condición migratoria irregular. Ya más de 1.182.000 están en ese proceso de regularización con el Estatuto de Protección Temporal que estaremos mirando más adelante. Y al menos hasta ahora, hasta este último corte, hay un poco más de 300.000 ciudadanos venezolanos irregulares. Pero Colombia pues también tiene esa vocación para ser excepcionalmente un país de tránsito de venezolanos hacia otros países. Entonces Colombia ha sido utilizado, siempre comento yo, como una especie de trampolín, no solo en su territorio, ¿sí? Sino también en sus aeropuertos. Nosotros a veces podemos ir al Dorado y ver un buen número de ciudadanos venezolanos haciendo escala o tomando vuelo en el aeropuerto de Bogotá para poder dirigirse a otros países, ¿no? Entonces, miremos nada más que hasta el 2019, que fue el año de la exigencia de visas por parte de Ecuador y Perú a ciudadanos venezolanos para su ingreso, habían salido sellando pasaporte formalmente por la frontera de Rumichaca. Acá no estamos metiendo frontera de Panamá, ni aeropuerto El Dorado, ni triple frontera de Leticia con Perú, Brasil. Acá solamente estamos contando Rumichaca propiamente, ¿sí? Y ya se contaba que habían salido 455.000 ciudadanos venezolanos formalmente. Entonces eso coloca a Colombia como un país de tránsito muy fuerte en ese fenómeno migratorio. Hay más de 4.300.000 tarjetas de migración fronterizas, que es el documento que utilizan para hacer este ejercicio migratorio pendular de un lugar a otro para realizar actividades de corta duración. Y en 2020 pues ya vimos que más de 90.000 ciudadanos venezolanos habían regresado a Venezuela. Entonces básicamente están divididos en 5 departamentos importantes en donde residen, que es Antioquia, que ya supera incluso los 250.000 habitantes venezolanos, mayoritariamente radicados en la ciudad de Medellín, también en norte de Santander hay un número importante de venezolanos, en el Atlántico, sobre todo en la ciudad de Barranquilla, en Valle del Cauca y en Cundinamarca. No es raro pues en Cundinamarca imaginar inmediatamente el fenómeno de Soacha, que ha sido un municipio que no solamente ha acogido a migrantes transnacionales, como es el caso de los venezolanos, sino que tradicionalmente también ha sido un municipio de acogida para los desplazados internos del conflicto colombiano. Y por supuesto, pues número uno, no siendo un departamento, sino siendo la capital de la República, sería Bogotá. Cercano a 400.000 ciudadanos venezolanos viven en Bogotá, esto pues por las dinámicas migratorias y también económicas que tiene Bogotá por ser capital. Eso representa, digamos, un atractivo para el extranjero, ¿no?
Y acá nos surge también una pregunta, porque sí he comentado al principio de que hay un número importante de venezolanos viviendo también en Colombia, y bueno, muchos dicen que ya no viven allá, pero eso realmente no se sabe con exactitud. Recordemos pues que en Venezuela no hay representación consular ni diplomática de ningún tipo por parte del gobierno de Colombia. Esas personas básicamente están desatendidas e invisibilizadas en Colombia. Perdón, en Venezuela, pero lo que sí podemos comentar es que de acuerdo a lo que nos ha dicho Migración Colombia en sus registros, desde el 2015 han entrado a Colombia más de 892.000 colombianos provenientes de Venezuela. Sin embargo, Migración Colombia, cuando vemos a más detalle, siempre nos hace la claridad de que esto no les permite identificar cuántos de estos denominados retornados se quedaron en Colombia, ¿sí? O volvieron a salir de Colombia, no se sabe si salieron de Colombia otra vez a Venezuela o a algún otro país, ¿sí? Digamos, aquí se ha sido muy débil en poder contabilizar realmente cuántos colombianos han retornado, y como te comenté, pues hay un registro de colombianos retornados dispuestos también en las plataformas virtuales de la Cancillería, pero eso es un registro que no se utiliza mucho, ¿no? Entonces es complicado, ¿sí? Poder decir cuánto suela. Y cuando cruzan a Colombia, simplemente se identifican con su cédula de colombianos y no hacen ningún tipo de sello de ingreso ni algún tipo de registro por puntos migratorios, sino pues que simplemente pasan a través de las fronteras o de los puestos internacionales fronterizos sin registrar absolutamente nada de sus movimientos migratorios, y eso pues también impide muchísimo poder contar o decir a ciencia cierta cuántos colombianos han retornado desde Venezuela, ¿sí? Y realmente, pues, cuántos de ellos han retornado y se han quedado acá o se han ido a otros países. También para Colombia a veces es complicado si no sabe, ¿sí?, si esas personas ingresaron formalmente a Colombia desde Venezuela o simplemente hicieron un cruce de frontera informal y salen a otro país, pues sí se cuentan como colombianos que están saliendo a otro país, pero no está ese movimiento verificado de que provenían de Venezuela. Entonces, esas dinámicas fronterizas tan particulares impiden pues saber. Son muchos los elementos que nos impiden saber a ciencia cierta. Y pues acá también podemos ver que tenemos una frontera súper variada geográficamente, o sea, tenemos una frontera de tipo amazónico con Guainía y Bichada, tenemos una frontera de una región única en Sudamérica como son los llanos colombo-venezolanos, tenemos una frontera también andina, ¿sí?, porque Venezuela, aunque se visualiza mediáticamente siempre como un país totalmente caribeño, pues no es así. También vemos que es un país amazónico, que también es un país llanero, que también es un país andino, ¿sí? Y también tenemos frontera por la Guajira, que es otra región única entre Colombia y Venezuela. Es una península guajira compartida con una población binacional importante también de etnia guayú. Entonces ahí vemos pues que las dinámicas son fluidas, independientemente de lo que pueda suceder con el relacionamiento de los gobiernos o no, independientemente si los gobiernos son amistosos entre sí o no. Siempre en los últimos años, yo diría que casi 200 años, hemos tenido un flujo migratorio de vaivenes interesantes. Lo que sí puedo decir es que por primera vez en la historia estamos viendo una migración masiva de venezolanos hacia Colombia, ¿sí? Y que ha sido con mucha rapidez. Una vez escuché pues a la Autoridad de Migración Colombia también comentar: Colombia recibió en 3 años la cantidad de colombianos que Venezuela recibió en 30, ¿sí? Entonces tal vez lo que ha sido es un poco más rápido, ¿sí?, más estrambótica la forma de la llegada por el tema de la crisis que hay en el país vecino, pero digamos que estos fenómenos migratorios de ida y vuelta pues no son nada raros entre dos países absolutamente amalgamados por todos lados. Me parece muy interesante la radiografía que haces en ambos países. Me sorprende mucho no solamente lo que nos dices de compartir una frontera bastante amplia, sino
cómo hay una concatenación en temas socioculturales, que hay una disputa en muchos temas que buscan generar controversia entre colombianos y venezolanos, pero hay muchas más cosas y similitudes de las que yo como colombiano, bogotano, cree saber. Por ejemplo, como tú dices, no solo son los llanos como territorios, sino las costumbres, los comportamientos, la historia, y una historia que unifica a los dos territorios como uno solo hace apenas no más de 200 años. Sí, y no solo una vez, ¿sí? Obviamente ese webinar no es histórico, pero siempre pensamos que esa unión se debe únicamente a la Primera República de Colombia, o conocida en la historiografía como la Gran Colombia, pero anterior a eso, pues también el territorio que hoy es Venezuela, antes de ser una capitanía general, también perteneció a el virreinato de la Nueva Granada o de Santa Fe de Bogotá. Entonces son territorios que tradicionalmente pues, han estado unidos y pues en momentos diferentes de la historia pues han tenido sus migraciones. Lo que sí debo insistir es que es la primera vez que vemos una migración venezolana tan fuerte hacia territorio colombiano, ¿no? Eso sí, digamos que pudiera ser la novedad en toda esta radiografía que estamos haciendo. Similitudes, pues sí, muchísimas. Uno puede mirar similitudes entre el Caribe colombiano y el Caribe venezolano, entre los llanos venezolanos, entre esa región norte de Santander, pues con lo que es también en la región andina del Táchira, sobre todo. Hay venezolanos que vienen de las partes más altas de la cordillera andina, como Mérida, por ejemplo, y me llegan a comentar, Boyacá es muy parecida al estado Mérida, de donde yo vengo. Entonces, es eso, ¿no? Es también reconocer que hay personas, pues, y obviamente eso ha traído unos índices de xenofobia interesantes de lado y lado. Sí. Y cuando digo interesantes no es porque sean buenos, sino porque uno puede medir esos barómetros y probablemente uno puede determinar que muchas veces esta xenofobia es originada por cualquier tipo de esfera que a veces vienen desde lo social, desde los discursos políticos, desde ataques de cualquier tipo, hasta históricos, ¿no? De esa controversia a veces de que si la arepa es venezolana o colombiana. Lo que sí podemos decir a ciencia cierta es que la arepa es incluso precolombina, o sea, la arepa ya se daba por todos esos indígenas de la cuenca del Orinoco antes de que los españoles pisaran América Latina, ¿no? Como la conocemos hoy. Entonces hay unas disyuntivas ahí que han creado lo que pudiera ser una potencial hermandad, ¿sí? Lo que han creado pues son discusiones tontas muchísimas veces, pero más allá de eso, pues lo que sí ha demostrado la historia es que hemos sido capaces de convivir a través de esos fenómenos migratorios. En el caso venezolano, pues con la migración colombiana, y ahora Colombia pues también está respondiendo dentro de todo de buena manera también al fenómeno migratorio venezolano, ¿no? Entonces, habría que mirar también cómo se han dado estas olas migratorias en Colombia que proceden de Venezuela. Se han dado en tres grandes olas. La primera se da en 2002-2004. En este periodo, ¿sí? Vienen mayoritariamente empresarios, esto posterior al paro petrolero de principios del siglo XXI en Venezuela, a todo este fenómeno de expropiaciones que se da en Venezuela, y empiezan pues esas grandes empresas a huir, ¿sí? A inyectar sus capitales y a trasladarse también por todo lo que venía con el control cambiario a otros países, ¿sí? Como Panamá, como España, como Estados Unidos, y pues Colombia no fue la excepción. Podemos ver también cómo llegó empresas Polar acá, por eso vemos productos como la avena Don Pancho, harina pan, margarina Mavesa y todos estos productos de empresas Polar, que en su momento, digamos, fue muy bien vista esa inversión por la cantidad también de empleo y de inyección de capitales que produjo en Colombia. Ya posteriormente, ¿sí? Yo no sé si eso pudiera entrar dentro de 2002-2004, ya van llegando otras empresas también conformadas en Venezuela, como Farmatodo, como Locatel. Eso también pues para que desde Colombia se entienda un poco por qué tanta escasez en Venezuela. También hay que reconocer que hubo unas políticas
de triturar el sistema productivo venezolano, que lo que produjo fue una fuga de capitales y de inversiones pues muy importantes, ¿no? Esas políticas de la expropiación le hicieron muchísimo daño al aparato productivo venezolano y pues las consecuencias son una escasez de dimensiones incluso comparadas con una guerra, ¿sí? O un cataclismo. También en 2013, esto coincide pues con la muerte de Chávez y la ascensión de Maduro al poder, se da un éxodo principalmente conformado por jóvenes profesionales, a diferencia de la primera ola, pues ellos no traían grandes capitales, pero sí una formación académica. También se vienen muchos de ellos siendo colombianos retornados, hijos de colombianos también que viven en Venezuela y se asientan en Colombia y empiezan pues a tener esta adhesión, esta cohesión social, esta integración social. Muchos de ellos ya hoy en día son microempresarios, tienen sus familias acá, constituidas por familias binacionales y digamos esta ha sido una migración interesante, la de la segunda ola, porque si bien no trajeron grandes capitales, trajeron conocimientos, ¿no? Y trajeron emprendimientos. Y en 2017 a 2019, ahí sí viene tal vez la más preocupante para la política nacional, para la sociedad y sobre todo para las organizaciones de la sociedad civil. Nos viene una demanda de servicios muy grande en muy corto tiempo, que es todo ese número de venezolanos que llegan en condiciones precarias sociales y que también necesitan pues asistencia de tipo, bueno, de todo tipo, ¿sí? Salud, educación, trabajo, albergue. Surge ese fenómeno de los caminantes en todo el territorio sudamericano y también centroamericano. Muchas personas, de hecho, hablaba recientemente con organizaciones de Panamá y me decían, pues el reto más fuerte de Panamá es cruzar esta selva tan tupida que es la selva del tapón de Darién. Muchos mueren en el trayecto. Hemos visto gente haciendo unas rutas de caminantes increíbles, casi que impensables, como de ciudades del más extremo norte en Venezuela, como Maracaibo, Valencia, Caracas, a ciudades del cono sur, como Santiago de Chile, como Lima, como Buenos Aires. Entonces, estas personas, pues no hay que generalizar. Pueden haber también personas profesionales dentro de ese grupo, pero lo que los caracteriza, ¿sí? a rasgos generales, es precisamente esa condición socioeconómica de vulnerabilidad. Entonces, digamos, esta tercera ola tal vez es la que más nos importa a nosotros como sociedad civil. Lo de la primera ola no van a ir a una fundación o una corporación de la sociedad civil a preguntar cómo se regularizan o cómo se afilian a una EPS o dónde pueden solicitar una ayuda de alimentos. O sea, todo eso pues ha tocado pues con esta tercera ola, que es la más importante desde el punto de vista de la asistencia social, de la ayuda social y de todo ese tema pues también de respuesta humanitaria. Entonces, Francisco, antes de que procedamos, es importante preguntarte, estas olas migratorias y este fenómeno que se ha dado de procedente de Venezuela, ¿llega a ser comparable con otro flujo migratorio de otro territorio? Porque nos decías, esto es comparado a un cataclismo, a una guerra. ¿Crees que pueda ser dimensionado o equiparable a otro fenómeno que se esté dando en otro lugar del mundo? Sí, a muchos, sí. A veces por circunstancias, a veces por números. Podemos ver también el fenómeno sirio en Europa, a todas estas políticas de las cuales ha dispuesto la Unión Europea, que han sido políticas básicamente de cupos o de cuotas de repartición de esos ciudadanos. Recientemente pues vimos el fenómeno afgano también, con la retirada de las tropas estadounidenses y la vuelta de los talibanes a la capital afgana, y también se da un proceso tal vez menos fuerte de repartición que el que se ha dado con los sirios, ¿no? En su momento, y esa pregunta se responde desde el inicio de la presentación, pues también vimos que un muy buen número de colombianos
salieron, lo que sí los caracteriza es que salieron de una forma más lenta, ¿sí? No de una forma tan estrepitosa como estos últimos fenómenos migratorios. También pudiéramos comparar el norte de África con lo que sucede en el estrecho de Gibraltar, con la península ibérica y toda esa África árabe, ¿sí? Que sube del norte también, toda esa África magrebí y el África subsahariana que trata de entrar a Europa por Francia, por España. Entonces, digamos que esos fenómenos realmente nuevos no son. La diferencia es que estamos hablando de, y siempre lo digo, países que han sido uno, ¿sí? Desde la época colonial y desde la época republicana, países que, digamos, ya han compartido intercambios migratorios interesantes, sobre todo durante el siglo XX, países que hablan el mismo idioma, que poseen la misma religión, y también hasta la misma historia, ¿no? Entonces tal vez un poco más llevadero el asunto que todos estos fenómenos que se han visto en el oriente del mundo, en el Medio Oriente y también en Europa, ¿no? Y también, pues últimamente y sobre todo durante el gobierno Trump sonó muchísimo el tema de la migración centroamericana y mexicana hacia el sur de los Estados Unidos. Entonces digamos que estos fenómenos migratorios no son nuevos, lo que sí es que cada país responde de forma diferente. Vemos países como el Ecuador que, por ejemplo, con una exigencia de visa del gobierno pasado para ciudadanos venezolanos, y de hecho la Cancillería en su momento de Colombia se pronuncia y coincido totalmente con ello, no hace más que propiciar en la trata de personas, los coyotes en la frontera, la migración irregular. Son cosas que realmente no propenden a una solución, porque la gente no va a dejar de migrar porque les exijas visas, ¿sí? La gente, con tal de salvar su vida y con tal de encontrar situaciones dignas para poder vivir, va a migrar a donde tenga que migrar. Entonces, en ese caso, digamos, Colombia ha respondido bien al fenómeno de la migración venezolana, y en su momento también Venezuela, digamos, respondió también bien a tal punto de tener dos decretos de nacionalización importantes para el siglo XXI, ¿sí? Creo que, si mal no recuerdo, 2004, 2006, que se dan esos decretos de nacionalización. Por eso también es bastante complicado determinar cuántos colombianos realmente hay allá. Lo que sí se dice es que menos de 4 millones que entraron no son, ¿sí? Entonces, digamos que también hay una deuda histórica por parte de Colombia, y si bien se han dado algunos fenómenos de xenofobia y unos actos de discriminación muy esporádicos y focalizados en algunas situaciones y territorios, pues generalmente han convivido bien. O sea, no es fácil decir hay 1.800.000 venezolanos acá viviendo, ¿sí? Si estuviesen viviendo realmente en unas condiciones de precariedad extrema o unas condiciones sociales de adversión, pues no pudieran vivir tan tranquilamente. Entonces, esa, digamos, es la diferencia entre Colombia y Venezuela, y esos otros ejemplos por los cuales me has preguntado. Ahora sí vamos a entrar en materia de regularización migratoria de extranjeros en Colombia, y aquí nos vamos a salir del tema venezolano y vamos a hablar de extranjeros en general. Aquí básicamente debo comentar que para poder regularizarte migratoriamente en Colombia, lo primero que debes tener es la intención de residencia. Ya acá a este punto comprendemos muy bien lo que es una migración pendular, lo que es una migración de retorno, lo que es una migración de tránsito. Los que se regularizan básicamente son personas que quieren vivir en Colombia, ¿sí? Por corto, mediano o largo plazo, pero que quieren hacer vida en Colombia. Lo primero es que, bueno, hay países que tienen exigencia de visa para entrar a Colombia. Entrar de forma, digamos, regular a través de un punto migratorio autorizado. Para los que no, simplemente deben traer su pasaporte, y hay unos requisitos, ¿sí? Para ello, como por ejemplo una carta de invitación, un alojamiento, una cantidad de dinero diario, creo que ronda entre los $40 diarios para gastos, y allí pues puede sellar formalmente su ingreso a Colombia a través de un permiso de ingreso y permanencia. Generalmente este se otorga por 90 días. Este es extendible por 90 días más, que esa prórroga es la conocida como PTP, permiso temporal de permanencia. Y esos son los 180 días que puede estar en Colombia un extranjero sin justificar qué tipo de actividad está realizando en la República.
acá debo mencionar pues que esos 180 días están dispuestos para actividades no remuneradas, ¿sí? Visita, turismo, alguna adquisición de servicios, algún curso corto incluso. Y cuando ya ha podido justificar qué actividad tiene en Colombia, pues esa actividad debe corresponder a una visa. En Colombia hay tres tipos de visa: la visa V, la M y la R. Una vez aprobada, pues cuentas con 15 días calendarios para solicitar una cédula de extranjería colombiana. Acá siempre hago énfasis en que son 15 días calendario, no son 15 días hábiles, ¿sí? Eso, pues, si se te pasan los días, puedes estar propenso como extranjero a ser multado, pues, por la autoridad migratoria, ¿no? A pesar de que hay tres tipos de visa, la V, la M y la R, cada una contiene unas actividades o un subgrupo de actividades pues para cada una. Voy a dar el ejemplo de una simplemente. La V, por ejemplo, puede ser una actividad de voluntariado corto, ¿sí? Por ejemplo, si soy suizo y quiero venir a hacer voluntariado en la Cruz Roja colombiana en zona de conflicto armado, entonces pues puedo pedir una visa de visitante a través de un acuerdo de voluntariado plenamente firmado. También está la visa de migrante para los contratos laborales inferiores a los 3 años, para los matrimonios o las uniones civiles entre colombianos y un ciudadano extranjero. Y la residencia, pues que esa se obtiene cuando tienes el tiempo acumulado en Colombia para tal fin, es decir, cuando ya has renovado otras visas y ya pues tienes el tiempo indicado. Eso puede variar, ¿sí? Por ejemplo, si tienes más de 2 años casado pues con un ciudadano colombiano y eres francés, pues puedes solicitar la residencia permanente en Colombia, ¿sí? También aplica para padres de ciudadanos colombianos. Debo también comentar pues que las visas en Colombia tienen un costo pues que para nada me parece despreciable. Rondan tal vez entre los 200 y los $400, ¿sí? Más el costo adicional de la cédula de extranjería, que ya sobrepasa los 200.000 pesos colombianos. Entonces vemos pues que es un país en donde los procesos de regularización no son tan económicos, ¿no? Por así decirlo. ¿Dónde se hacen estos procesos? En la página de la Cancillería de Colombia. Ahí puedes solicitar todos los requisitos de visas de acuerdo a la actividad que estés desarrollando en Colombia. ¿Puedo solicitar una visa o puedo regularizarme antes de ingresar a Colombia? Sí, a través de un consulado, si cuentas con una actividad plenamente identificada para solicitar visa. Por ejemplo, si estás casado y resides en otro país con un ciudadano o ciudadana extranjero, ese ciudadano puede solicitar en el Consulado de Colombia antes de venir una visa, ¿sí? Si la intención es retornar y vivir en Colombia. Entonces, pero eso a grandes rasgos es lo que debe hacer un ciudadano extranjero cuando quiere vivir en Colombia, ¿no? Entonces también hay otra figura que ha estado sonando muchísimo, que es la figura de los refugiados. El refugiado, a diferencia del migrante, ¿sí? Aquí lo que los va a diferenciar o va a dar ese elemento comparativo es que el migrante realmente es alguien que sale de su país por diversos motivos, pero generalmente son motivos intencionales, ¿sí? Por ejemplo, si contraje matrimonio con una ciudadana o un ciudadano europeo, entonces me voy a vivir a la Unión Europea, o voy a vivir en Alemania porque me gané una beca para la universidad, o me voy a ir a estudiar a la Argentina. Esos son movimientos, digamos, migratorios intencionales que se dan debido a X o Y circunstancias. El refugiado básicamente no es un migrante que tiene la intención de salir de su país, sino que se ve obligado a salir de su país. Y a diferencia del migrante, que cuenta con unos mecanismos de regularización migratoria, el refugiado cuenta con unas figuras más bien de protección internacional, como el refugio y el asilo, ¿no? Entonces Colombia ha sido firmante de estos convenios sobre refugiados, tanto el Estatuto de Refugiados que se adoptó en Ginebra, también el protocolo del Estatuto de Refugiados del 61, el de Nueva York, y también hay uno importante que es esa Declaración sobre Refugiados de Cartagena, que se da en los años 80. Entonces digamos que Colombia está plenamente
metida en todo ese cuento de refugiados con una intención muy clara. Colombia durante todo el siglo XX fue un país expulsor y le convenía, ¿sí?, ser estado signatario de estos tratados para poder tener ciudadanos que pudieran ser recibidos y pudieran solicitar protección en otros países. Acá en Colombia el procedimiento para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado se rige por el decreto 1067 de 2015, que es un decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores, y básicamente te da tres motivos por los cuales un ciudadano puede ser refugiado. El A, que debido a temores a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores no quiera regresar a él, ¿sí? Es decir, esas personas, ahorita estábamos hablando del fenómeno venezolano, del sirio, del África árabe, que está llena de conflictos y guerrillas, del África subsahariana y demás, ¿no? Entonces, que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad, libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos también aplican, ¿no?, como ha sido el caso colombiano, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público, o que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura u a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en caso de que se procediera a la expulsión, devolución o extradición al país de su nacionalidad, o en el caso de que carezca de nacionalidad al país de residencia habitual. ¿Por qué hago una lectura de la lámina completa? Porque estamos hablando de derecho internacional y acá hay que dar una interpretación taxativa, una interpretación, como dirían los millennials, literal, ¿sí?, de lo que estamos leyendo. Porque si hacemos interpretaciones tal vez abiertas o aventureras en polaco, en chino, en inglés, en alemán, en rumano y en castellano, pues probablemente vamos a tener cosas muy distintas, ¿no? Entonces, básicamente, este es quien puede ser un refugiado en Colombia y se enmarca pues en estos tratados internacionales que Colombia ha firmado. Siempre comento pues que el primer refugiado que asesoré, aunque las personas suelen pensar que han sido ciudadanos venezolanos, fue un ciudadano que provenía de Egipto, ¿no? No hablaba nada de español, espero que ahora sí lo hable mejor. Yo no soy tan bueno para el inglés, entonces digamos que la comunicación fue bastante problemática, pero al final pude lograr asesorarlo. Era una persona de religión islámica que huía de Egipto porque era una persona con una orientación sexual homosexual y en su comunidad, ¿sí?, y en su familia y en su trabajo, ya esto representaba pues una amenaza para él. Estaban ya palabras más, palabras menos, buscándolo para asesinarlo. Él huye con el único dinero que tenía y con una maleta al aeropuerto del Cairo en Egipto y coge un vuelo al primer destino que saliera, ¿sí?, el que saliera más rápido, y era un vuelo a Bogotá con escala momentánea en otro país, y así fue como llegó a Bogotá, ¿no? Entonces aquí vemos claramente pues que esta persona no sale de Egipto porque tuvo la intención de salir, o porque Bogotá le parecía muy bonita, o porque había soñado vivir en Colombia, porque se ganó una beca, o porque se casó acá, o porque lo contrataron en una multinacional en Colombia. Él sale, ¿sí?, por los temores y los peligros que corría por la pertenencia a un determinado grupo social, como vemos acá en el literal A. Entonces esa es la enorme diferencia entre un refugiado y un migrante. Entonces acá en Colombia este procedimiento, el reconocimiento de la condición de refugiado, también está dispuesto en este decreto 1067 de 2015. Consta básicamente de 6 pasos, o lo he querido dividir así. Lo primero es realizar la solicitud ante la Cancillería de la República. Esto puede ser en físico. Si estás en Bogotá, puedes dirigirte a la oficina de correspondencia de la Cancillería. Puedes también por correo electrónico. La Cancillería ha dispuesto unos correos para recibir solicitudes, y también lo puedes enviar por sobre, ¿sí?, por correspondencia desde cualquier parte del país a la oficina de correspondencia de la Cancillería de Bogotá. Posterior a eso, ¿sí?, 15 días hábiles, te responden al correo electrónico. Es indispensable tener un correo electrónico cuando eres solicitante.
en donde te dan la orden de expedición de un salvoconducto para permanecer en el país, válido por 180 días, si has sido incluido dentro del estudio de la condición de refugiado. Eso lo vas a estar teniendo que renovar, ¿sí? Por un tiempo indeterminado, porque la ley no establece o no preestablece un tiempo para decidir la condición de refugiado en Colombia. Eso pues por simplemente criterio de autonomía, por criterio de soberanía, la República pues se va a dar el tiempo que considere para estudiar si declara, ¿sí?, a esa persona como refugiado. Posterior a eso viene una entrevista por parte de la Cancillería. Eso suele llegar al correo electrónico. Es una especie de formulario que debes llenar, firmar y devolver. Y posterior a eso, pues esperar el tiempo que debas tener que esperar para la resolución aprobatoria o negatoria de la condición de refugiado, ¿no? Entonces, eso puede estar variando en tiempos, dependiendo de las pruebas que adjuntes, de la información que des. Es importante realizar esta solicitud antes de los 2 meses de haber llegado a Colombia. Si lo haces posterior a ello, tienes que explicar en una nota o un párrafo aparte el por qué no había solicitado hasta ahora. En caso de que se te aprobase, ¿sí?, se procede a solicitar un pasaporte para refugiados, ¿sí?, y a su vez una visa por 3 años de duración. Todos los trámites de la condición de refugiado son gratuitos, ¿sí?, el salvoconducto, el pasaporte y la visa. Y por supuesto, como ya les mencioné anteriormente, una vez que estas personas pues han obtenido visa, tienen 15 días calendarios para expedir una cédula de extranjería colombiana en Migración Colombia. Entonces, estos 6 pasos son el procedimiento del reconocimiento de la condición de refugiado. No tiene un tiempo de duración preestablecido, vuelvo a insistir, no tiene costo, ¿sí? Es gratuito. Se pueden, yo creo que, asesorar también para poderlo solicitar en cualquier punto del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Refugiados en Colombia. Hay muchos y pueden consultarlos por internet. Y si hacen, digamos, todo bien, si el proceso sale de la mejor forma y se hacen las cosas pues en los tiempos indicados, una renovación de salvoconducto adecuada, hay un promedio más o menos de 2 años, ¿sí?, para lograr el reconocimiento de la condición de refugiado en Colombia, pero no podemos decir o no podemos indicar, ¿sí?, cuánto tiempo dura, porque no tenemos una ley que nos diga cuánto tiempo va a durar este proceso de la condición de refugiado, pero básicamente consta de estos 6 pasos. Entonces, este año 2021 ha sido muy importante también desde el punto de vista de las migraciones, porque Colombia, a través del decreto 216 de 2021, ha emitido ese estatuto temporal de protección. Se aplica únicamente para ciudadanos venezolanos. Lo que hemos visto antes, la figura de las visas y la regularización, es para cualquier ciudadano extranjero, incluye por supuesto también a los venezolanos. El refugio, pues lo mismo, para cualquier ciudadano extranjero, incluye por supuesto también a los venezolanos, pero en el caso del estatuto temporal de protección, su principal característica es que la potencial población, ¿sí?, destinada es la población venezolana. Entonces, ¿para quién aplica? Para todos esos ciudadanos que hayan estado de forma irregular hasta el 21 de enero de este año y tengan cómo probarlo, ¿sí?, a través de los formularios. Y también está abierto para los que ingresen pues probablemente durante estos primeros 2 años después del estatuto. Van a tener el registro abierto. Cabe destacar pues que ese registro es discrecionalmente o no aperturable por la Presidencia de la República, por el Gobierno Nacional. Consta de 4 pasos, perdón, me confundí con el refugio. El primero es este proceso en línea, el registro único de migrantes venezolanos. Lo segundo es que después de culminado el registro puedas agendar la cita, ¿sí?, para la toma de elementos biométricos, que es este tercer paso. Los elementos biométricos que son ya pues huellas dactilares y demás. Y el cuarto paso y final, que es solicitar un permiso por protección temporal, ¿sí? Este decreto viene a finalizar también todo lo que es la expedición y renovación del anterior permiso especial de permanencia decretado durante el gobierno de Santos y algunas resoluciones que también se dieron en el gobierno Duque. Este sí viene a ser un documento de identificación como tal, mucho más robusto para verificación. Viene a darte temporalidad de regularidad en Colombia durante 10 años, un periodo pues bastante prudencial. El objetivo de este decreto es que puedas durante estos 10 años, cuando tu situación mejore, pasarte al régimen ordinario
de visas, ¿sí? Puedas estar ya como cualquier otro ciudadano, a pesar de que dura 10 años esta protección del estatuto, no deja de ser temporal, ¿sí? Son 10 años y al pasar los 10 años, pues esto ya queda sin efecto. Entonces, pues las personas van a tener que pasar a el régimen ordinario de visas si quieren quedarse a vivir en Colombia. Si pasan los 10 años, puede ser este uno de los requisitos también, así lo dice el decreto 216, para solicitar la residencia, la visa de residente en Colombia. Y eso, digamos, no implica que si has solicitado la condición de refugiado en el país, tengas que renunciar de buenas a primeras a la condición de refugiado. Puedes solicitar la condición de refugiado o mantenerte en el estudio mientras estás en este proceso, que es bastante largo. Hemos visto que puede durar más de 10 meses aproximadamente, a veces hasta un año, en que se puedan cumplir los 4 pasos. Lo que sí nos dice muy claramente en sus disposiciones es que al final tienes que elegir con cuál te quedas, ¿sí? Si te quedas con la figura de refugiado o te quedas solicitando la condición de refugiado, y si vas a decidir optar por el permiso por protección temporal, debes renunciar a la condición de refugiado. Francisco, quiero preguntarte porque Cambio Sostenible ha sido testigo de que las campañas de visualización para regularizar, en especial a los migrantes venezolanos, son esfuerzos importantes, pero a nivel institucional se han expuesto casos de exclusión de otras documentaciones. Parece que acapara la figura de los nuevos documentos de regularización a migrantes venezolanos a otras vías de regularización, e incluso parece que existiera desconocimiento. ¿Crees que con este estatuto temporal de protección se supere en la sociedad colombiana esa como exclusión o esa de otros documentos con respecto a este nuevo estatuto temporal de protección, o ves que puede generar también exclusión? Sí, definitivamente sí, va a seguir generando exclusión. ¿Y eso por qué? Porque no todo el mundo comprende cómo funcionan las normas migratorias en Colombia. Eso lo hemos visto muchísimo desde el punto de vista de la salud, que a pesar de que hay un decreto 780, un decreto 974, en donde claramente están dispuestos los documentos que debe tener un extranjero para poder afiliarse al sistema de salud, lo vimos con el anterior permiso especial de permanencia, que si eran ciudadanos venezolanos solamente podían, de acuerdo a las exigencias, por ejemplo, de algunas EPS, afiliarse con el permiso, ¿sí? Aunque eran personas que tenían salvoconducto de permanencia. Muchos de ellos incluso irrisoriamente tenían visas y cédulas de extranjería que habían pagado pues de forma muy costosa, y les negaban el derecho a la afiliación. Ahí venían las tutelas y todo el tema de control con las superintendencias. Eso me parece que no va a cambiar mucho. Creo que es un proceso pedagógico lento. Colombia no tiene una gran tradición ni vocación de recepción de migrantes. Hay muchísimas personas que en la comunidad, por ejemplo, nosotros vemos que nos dicen que una cédula de extranjería es un documento extranjero, ¿sí? Que viene de otro país, es decir, un DNI ecuatoriano o un DNI argentino para ellos es una cédula de extranjería, cuando es una cédula colombiana expedida por la República para identificación de extranjeros. Entonces hay muchas cosas que hay que seguir mejorando. Ahí es donde tenemos importancia pues las organizaciones de la sociedad civil, y eso siempre va a existir, y afortunadamente pues digamos en Colombia hay mecanismos para la exigibilidad y reconocimiento de estos derechos. Lo hemos visto mucho con los refugiados, que se les niega por ejemplo acceso a la afiliación, incluso a veces en el régimen contributivo. Es decir, que ni teniendo un documento válido y ni siquiera pagando, pues los dejan afiliarse porque les dicen usted tiene que traer un permiso especial de permanencia. Este decreto tiene expresamente muy claro que los ciudadanos venezolanos que tengan visa, ¿sí? Y por ende cédula de extranjería no pueden aplicar al estatuto temporal de protección. Entonces eso a veces crea disyuntiva, porque ¿qué sucede en las entidades? Van a decir, eres venezolano, no tienes que traerme el permiso por protección temporal. Es decir, va a seguir sucediendo lo mismo que sucedía con el permiso especial de permanencia. Y allí es donde pues el ciudadano debe permearse y debe prepararse, ¿sí? Para saber dónde exigir, ¿sí? Esos derechos cuando les son negados por desconocimiento, ¿sí? O por interpretación excluyente de la norma. Entonces eso es una tendencia que no creo que pase tan rápido. Los colombianos
no estamos familiarizados con el tema de cuáles son los documentos que tiene un extranjero, de qué es un carnet diplomático, de qué es una cédula de extranjería, de para qué sirve un salvoconducto de permanencia, de qué es ahora ese permiso por protección temporal. Entonces, como son también tantos documentos, pues eso puede generar a veces muchas confusiones. O sea, me faltaba comentar pues que me han preguntado mucho qué puede una persona beneficiaria de ese documento obtener o ejercer en materias de derechos. Pues básicamente todas las actividades de ocupación legal en el país, ¿sí? Estudiar, trabajar, optar por cuentas bancarias, créditos financieros, afiliarse al sistema de seguridad social en todos sus componentes, obviamente pues con las excepciones de ciudadanos colombianos, ¿no? Como estar en la fuerza pública o militar, o el ejercicio al voto, ¿sí? Eso no otorga ejercicio al voto, que al principio cuando estaba recién ese decreto se veía mucho en las redes sociales que decían, no, eso forma parte de una campaña para ser reelegido, ahora van a votar, van a tener 2 millones más de votos. Eso no otorga derecho al voto porque es un mecanismo de regularización, no es un otorgamiento de ciudadanía, ¿no? Tampoco incluye, como he visto en redes sociales, de facto afiliación al sistema de salud. O sea, eso no significa que con ese decreto ya se va a incluir una EPS subsidiada ni nada de lo que se comenta, ¿sí? Lo que te va a permitir es el ejercicio, es optar por ciertos derechos. Y pues eso también, ahí vamos a tener un trabajo en las organizaciones civiles. Definitivamente nosotros estamos para suplir todos esos vacíos o para llegar a dar respuesta a todo lo que incluso el Estado en sí mismo a veces no puede dar, porque nosotros somos, digamos, la cercanía con las comunidades, ¿no? Esa debe ser la esencia de las organizaciones civiles. Entonces, pues, palabras más, palabras menos, este es este permiso que va a durar 10 años, que va a estar abierto durante este tiempo. Todavía pueden ingresar a la página de Inmigración Colombia. Si no han empezado, vimos pues que había más de 300.000 en el último corte de ciudadanos venezolanos que todavía no están regulares, pues es el momento, ya finalizando este año, pues que puedan empezar a realizar el registro único para migrantes venezolanos, tanto de ellos como también sus grupos familiares. Y pues seguir en estos próximos pasos que pues hemos visto que constan de una lentitud significativa, pero que pues que al final ya se han empezado antes de finalizar este año a expedir los primeros permisos, ¿no? Entonces, no olvidar, ese es un mensaje ya casi para finalizar, los tipos de migración, no olvidar ese enfoque diferencial, que no es lo mismo un migrante que tenga la vocación de residencia, que un migrante que va de tránsito, que un migrante que está pendularmente cruzando una frontera a otra, que no es igual atender a un migrante que va de retorno, ¿sí? ¿Para qué lo vas a poner a hacer un registro único de migrantes y el estatuto y todo lo demás si lo que quieres irse a su país y te está diciendo ya me voy la otra semana? Entonces, ¿para qué desgastar a la organización, a ti, a la persona, ¿sí? A trámites innecesarios? Ya vemos también que hay una migración transfronteriza, ¿sí? Que son los que vienen extranjeros, pero eso no quiere decir que no haya una migración interna, un desplazamiento interno, que Colombia por conflicto armado ocupa el número 1 a nivel global. Comprender pues que ese fenómeno migratorio, un refugiado corresponde a una figura de protección internacional, que un refugiado realmente es el que huye por diferentes situaciones, pero al final huye, ¿sí? Ese es, digamos, como el elemento recalcitrante en un refugiado. El migrante es una persona que realiza movimientos migratorios voluntarios o de oportunidad. El retornado es un nacional que vuelve a su país de origen y que pueden poseer o no doble nacionalidad. Eso lo hemos visto muchísimo. Puede venir acá un joven de 23 años que haya vivido toda su vida en Chile, que haya nacido en Chile. Eso no significa que no esté, si es colombiano, retornando a su país de origen, y puede tener acento chileno y puede tener doble nacionalidad, pero acá en Colombia debe tener trato y debe tener ejercicio de la nacionalidad colombiana. Entonces eso también hay que comprenderlo muy bien. También comprender lo que es un desplazado del conflicto armado, ¿sí? Que es un migrante interno. Entonces todo esto se puede conjugar
puede haber una vocación de residencia de un retornado, puede haber un movimiento pendular también de colombianos hacia el Ecuador o hacia Perú, lo vemos muchísimo en la frontera de Leticia, por ejemplo. Entonces hay que tener ese enfoque diferencial, no todos son iguales, no todos vienen con la misma intención, no todos están haciendo el mismo tipo de migración, y eso es tal vez la necesidad más importante que he identificado yo en las organizaciones civiles, pues. Entonces hay esos retos identificados, que es esa necesidad, vuelvo a insistir, de un enfoque diferencial en los flujos migratorios mixtos, en los tipos de movimiento migratorio de acuerdo a la intencionalidad. Eso puede ahorrarnos muchos dolores de cabezas y trámites innecesarios, y también priorizar a casos que sí necesitan de orientación. Necesidad de visualizar en materia de derechos y protección al refugiado como figura de protección internacional. Muchas veces ellos hasta fuera de la salud se quedan por no reconocimiento de sus documentos provisionales. Desconocimiento institucional público y privado de los documentos válidos para el trabajo formal y el acceso al sistema de seguridad social. Como te dije, muchos son confundidos, muchos no se conocen, no se saben identificar cuáles son los documentos. Hay que llevar esa formación a la institucionalidad. Esa falta de inclusión social, pues también derivada pues, de todo esto, empezar a tener también acciones que enseñen a esas personas a familiarizarse con el territorio, con las dinámicas, con las instituciones, a saber cómo funciona Colombia, que es un país pues bastante complejo, y también una respuesta efectiva a la xenofobia, una respuesta integral a la xenofobia, a toda esa xenofobia camuflada, a todos estos actos de discriminación que se dan, a este lenguaje que propenda la paz, ¿sí? Yo creo que la paz viene de la educación más que de cualquier otra cosa. La paz viene incluso hasta de la puerta de tu casa hacia adentro, ¿sí? Es promover también esa cultura de paz, a saber que también hay actos xenofóbicos de extranjeros hacia colombianos, hay comentarios, hay insultos. Entonces es a poder llevar todo ese lenguaje de paz y de convivencia. Hace falta una respuesta efectiva a la xenofobia desde mi punto de vista. Eso es muy personal y muchas personas coinciden conmigo. La xenofobia no puede dársele una respuesta solamente desde colombianos hacia extranjeros. También debe haber una respuesta de extranjeros hacia colombianos, y debe ser promovida como una cultura de paz y de convivencia desde mi punto de vista personal. Francisco, pues agradecerte de antemano por tu acompañamiento. Es información muy útil para nuestros oyentes de Cambio Sostenible. De hecho, tenemos varias preguntas acá en nuestro WhatsApp corporativo, ya que pues la intervención de Cambio Sostenible ha sido de alrededor de 3 años en distintas ciudades de acá de Colombia. Hemos llegado a zonas de frontera, entre esas hemos llegado también a Villa del Rosario, donde nos hemos dado cuenta cómo estos flujos mixtos, cómo las circunstancias sociales, económicas y políticas han trasladado y pueden estar generándose nuevos fenómenos, como el incremento del fenómeno de retorno de migrantes venezolanos desde Colombia a su país de origen, y volver a ver el incremento de este fenómeno pendular por la reactivación económica. Entonces vamos a ver acá las preguntas que hay. Karen Esteves nos pregunta: ¿es obligatorio solicitar los beneficios de la ley de retorno? No, no es obligatorio, pero es lo ideal, ¿sí? Lo que sí es que el Estado no va a tener una radiografía de tus movimientos migratorios, de tus intenciones y sobre todo de tus necesidades si no lo haces, ¿sí? Y a medida que podamos en masa ir teniendo un registro mucho más efectivo de los ciudadanos colombianos retornados, el Estado va a poder dar respuesta a las necesidades. Ahí pudiéramos decir hipotéticamente, pues tienen en un 50% necesidad de trabajo y en un 30% de estudio, pero en un 20% tienen algunos inconvenientes o desconocen el tema de las afiliaciones en salud. He conversado con algunos retornados que, por ejemplo, no vivían en Colombia desde que existía el seguro social. Entonces ahora se encuentran con todo ese mundo de las EPS y todo ese mundo de las afiliaciones y los regímenes y las movilidades y los traslados y un idioma que simplemente no están entendiendo porque tenían hasta 35 años de ausencia desde el territorio nacional, ¿no? Entonces pues también estos colombianos retornados que vienen a su país de origen, a su país por nacimiento constitucional, aunque hayan nacido en otro territorio y no conozcan nada
de Colombia. Entonces también es aprender a ejercer esos derechos y a decirle al Estado, estas son mis necesidades. A medida que eso vaya incrementándose, pues de esa forma va a haber una respuesta más efectiva. Pero obligatorio, para cerrar un poco ya la respuesta, no lo es. Idóneo sí. Listo. Janet Cotua nos escribe, si tengo nacionalidad colombiana y española, ¿puedo identificarme como española? No, eso lo vimos ya en las láminas del inicio, de acuerdo a la ley 43 de 1993. No hay inconveniente que poseas otra nacionalidad, pero en Colombia, ¿sí?, que creo que va enfocada así la respuesta, en Colombia solamente puedes identificarte y ejercer actos con la nacionalidad colombiana. Ahora, si vas a salir de Colombia y quieres en España o en otro país identificarte como española, pues con toda tranquilidad lo puedes hacer. Listo. John Álvarez, acabo de llegar a Colombia, mis padres son colombianos, pero yo soy panameño. ¿Qué debo hacer para tramitar mi nacionalidad? Pues mira, si eres panameño pero tus padres son colombianos, entonces estamos hablando de que constitucionalmente, ese artículo 96 que hemos visto al inicio, también eres colombiano y colombiano por nacimiento, además. Entonces, si tu intención es quedarte a vivir en Colombia, habría que mirar también si Panamá permite el tema de la doble nacionalidad, porque si quieres irte a vivir a Panamá y estás acá en Colombia de paso, tendrías que mirar si se permite la doble nacionalidad y si es conveniente o no renunciar a la nacionalidad panameña. Pero si vas a vivir en Colombia, que sí se te permite doble nacionalidad, tendrías que acercarte a una registraduría nacional del Estado Civil, consultar los requisitos, probablemente te vayan a pedir tu registro civil de nacimiento en Panamá apostillado, las cédulas de tus padres, por ejemplo, y puede o no exigirse testigo, eso puede variar, pero lo más recomendable es que puedas orientarte en un registro civil, ¿no? En cualquier punto de la registraduría nacional del Estado Civil. Listo. Olenkis Zambrano, ¿es obligatorio estar en el RUMP? No, no es obligatorio estar en el RUN, pero vuelvo a insistir, si te vas a quedar a vivir en Colombia, no posees visa, ¿sí?, no eres reconocida como refugiada o no estás solicitando la condición de refugiada, y es Colombia el país donde elegiste vivir, no estás pensando en retornar o no estás pensando irte de tránsito a otro país, por temas de derechos, lo ideal es que pudieras acceder a través del Registro Único de Migrantes Venezolanos a ser beneficiaria de este estatuto de protección. Pero eso solo lo va a indicar la intencionalidad que tengas, ¿sí? ¿Qué intención tienes? Preguntaría yo, ¿retornar? ¿Vas de tránsito? ¿Estás acá de paso visitando a un familiar? ¿O vas a quedarte a vivir en Colombia? O puede que tengas una opción inmediata a visa, ¿sí? Si tu pareja es colombiana, si tienes hijos colombianos, tú dirías, bueno, mejor me sale pedir una visa, es mucho más rápido, aunque costoso, y se me aliviaría el tema también de la espera. Pero obligatorio como tal no es, eso es un registro voluntario, tú decides si te acoges o no al decreto 216. Se me olvidaba comentar en esa lámina que me extendí bastante, que ese decreto y sus trámites son gratuitos, ¿no? También para que tengas conocimiento de ello. José Rafael Chirinos, soy solicitante de la condición de refugiado. ¿Necesito renunciar a mi condición para acceder al estatuto? No, en principio pues puede ser solicitante de la condición de refugiado, no caigan en ese error, incluso pues he visto algunas también organizaciones y fundaciones de la sociedad civil que aconsejan, ¿sí?, renunciar a la condición de refugiado, e incluso hay otros que tramitan ya de una vez la renuncia a la condición de refugiado para poder entrar en el RUM. Miremos bien, leamos con mucho detenimiento este decreto en sus disposiciones finales. No es obligatorio renunciar para entrar al Registro Único de Migrantes Venezolanos, pero cuando ya se vaya a otorgar el permiso por protección temporal, deberás decidir si prefieres esto o prefieres seguir optando por la condición de refugiado. Listo. Eucaris del Valle Meneses, ¿puedo trabajar con el salvoconducto de refugiado? El salvoconducto de refugiado es un documento provisional, ¿sí? Es un documento provisional que te permite estar regular en el país, y al ser una figura de protección internacional, el salvoconducto de refugiado se refiere al SC2, que es un salvoconducto de permanencia. Hay otros tipos de salvoconductos de permanencia por trámites migratorios, por trámites propiamente de visa o
por trámites administrativos o de salud, o libertad condicional, pues para las personas que están en ese proceso también con la justicia. Pero en el caso de los refugiados, digamos, te va a ofrecer esas posibilidades de otorgarte un principio de protección y de no devolución a tu país de origen, es decir, no puede ser una persona deportable. Te va a permitir también acceder al sistema de salud, a las ARL, también tengo entendido, pero no es un documento expresivamente pues para trabajar. ¿Por qué? Porque no es, digamos, el fin del proceso de la condición de refugiado. Al final lo que debes optar es por renovarlo a tiempo, contestar a tiempo las entrevistas cuando te lleguen, y estar muy atenta a tu correo electrónico, porque una vez que tengas esa resolución en donde ya eres reconocida como refugiada, ahí sí vas a poder solicitar tu visa y tu pasaporte, que sí expresamente te permiten trabajar, ¿no? Y por ende, obviamente después de la visa contarías con 15 días máximos para solicitar la cédula de extranjería. Listo. Y por último, María Jaramillo nos escribe: soy venezolana, pero mi hijo es colombiano. ¿Pudiera optar por la nacionalidad colombiana? Como les comenté cuando estudiamos este artículo 96 de la Constitución, existen los colombianos por adopción. No es tan fácil, ¿sí? En el caso de los latinoamericanos y del Caribe, tendrían que tener visa de residente, ¿sí? Y tendrían que tener un tiempo prudencial de por lo menos un año de expedida la visa de residente para entrar al proceso de reconocimiento de la nacionalidad por adopción, ¿no? Que puede estar demorando incluso un periodo de 2 años aproximadamente. ¿Pudieras? Sí, sí pudieras, pero no de forma inmediata, o eso no te da como beneficio la nacionalidad colombiana por adopción. Lo que sí puedo decirte es que desde el momento de nacimiento de tu hijo puedes optar por una visa de residente en Colombia. Bueno, Francisco, pues llegamos al final de nuestro conversatorio. Agradecemos a todos por estar escuchándonos, por su disposición. A Francisco, a ti también agradecerte por brindarnos toda esta radiografía, todo este contexto tan importante en la movilidad humana en Colombia. Me parece muy interesante cómo incluso el aparato normativo se ha ajustado, ha dado claridad a todo, y por otro lado vemos una ciudadanía algo desconectada en esta información, que es muy importante que conozcan que de verdad el Estado está garantizando múltiples funcionalidades para superar esas barreras sociales, económicas, que se ven a la hora de emigrar, tanto al salir del país como a llegar al país. No sé qué otra conclusión podamos sacar de aquí. Sí, yo como conclusión creo que también hay que ver estos fenómenos migratorios como una oportunidad de crecimiento y de evolución, y sobre todo en progresividad de derechos. El hecho, por ejemplo, de tener una población de 1.800.000 extranjeros y decir vamos a regularizarnos, eso dinamiza definitivamente el trabajo, dinamiza definitivamente y contribuye también a los sistemas de seguridad social. O sea, son 2 millones prácticamente de usuarios nuevos que son potenciales generadores de aportes en un sistema pues que bastante que lo necesita. Esto también ha propiciado a que ya tengamos una ley de política integral migratoria en Colombia. Para poder estudiar antes derecho migratorio había que correr a buscar resoluciones, decretos que estaban dispersos y desagregados por todos lados, juntarlos, hacer comparaciones una con la otra. Ya tenemos una ley de política integral, ¿sí?, decretada este año, que fue radicada en 2019 en Congreso, y esto pues también abre una nueva puerta al ejercicio del derecho y al estudio del derecho, que es el derecho migratorio en Colombia. Una de las características más reconocidas de los países que son prósperos, productivos y que van más cercanos a desarrollarse, o que ya son países desarrollados, es que cuando vas a uno de estos países puedes ver en cualquier centro de la ciudad consultorios jurídicos de abogados especialistas en derecho migratorio. Eso indica que es un país propicio para que el migrante contribuya, para que el migrante vaya también a dar sus aportes a ese país, y eso indica también que es un país con un crecimiento económico y muy llamativo. Sí, precisamente por ese desarrollo, y eso ha permitido que exista un derecho migratorio sólido, ¿no? Entonces Colombia, digamos, este fenómeno ha apurado a Colombia, que un expresidente, no recuerdo cuál, alguna vez le llamó el Tíbet de América Latina por haber quedado tan aislado de sí mismo con el tema del conflicto. Ha tenido que abrirse, ¿sí?, de forma más simplificada y de forma más veloz
a estos fenómenos migratorios para poder dar una respuesta. Y eso es una de las cosas más positivas que podemos sacar de todo este fenómeno. Entonces, Endo, muchísimas gracias a ti por el espacio. Listo, pues cerramos este conversatorio con un mensaje de unidad, de claridad. La cohesión social es muy importante a la hora de movilizarse, tanto dentro como afuera de Colombia. Muchísimas gracias. No dejen de seguir conectados con nosotros. Nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, @Cambio Sostenible, Twitter, Cambio Sos, y pues nuestro número de WhatsApp, 312-896-5224. Cualquier duda, inquietud, pueden seguir con nosotros. Muchas gracias.